Me temblaba la mano al verlo intercambiar votos con otra mujer. La prueba de embarazo aún caliente estaba escondida en mi bolsillo. 7 meses antes, me había tildado de mentirosa y manipuladora cuando le conté la noticia de nuestro hijo. «Solo intentas atraparme», se burló. Con el imperio de su familia proyectando una sombra tras él como una fortaleza, poco sabía, mientras los pétalos de rosa caían en cascada sobre su novia perfecta, que yo llevaba en mi vientre a la verdadera heredera de su reino. Me escabullí de la catedral, con una mano apoyada en mi vientre redondeado, el número de mi abogado ya marcado. A veces la venganza llega en los paquetes más pequeños. Me removí incómoda en el último banco de la catedral de San Agustín, estirando mi holgado vestido azul marino sobre mi barriguita de 7 meses. Los enormes arreglos de rosas blancas y lirios, que valían más que mi alquiler mensual, me dificultaban la respiración, o quizás era el bebé que me apretaba los pulmones. La boda de Julian con Vanessa Ulbrook era el evento social del año, más vigilado que una visita presidencial. Sin embargo, allí estaba yo, Helena Matthews, sin invitación y muy embarazada, viendo al hombre que me había abandonado casarse con su igual social perfecta. La catedral resplandecía con la élite de la ciudad, políticos, famosos y magnates, todos vestidos con sus mejores galas. Me había colado con un grupo de parientes lejanos, mi credencial de antaño y una invitación obsoleta habían bastado para confundir al personal de seguridad subalterno. Estaba sentada, parcialmente oculta tras un pilar de piedra, aferrada a mi bolso donde guardaba las pruebas que pronto destrozarían el mundo cuidadosamente construido de Julian. Comenzó la marcha nupcial y la asamblea se levantó. Permanecí sentada, aprovechando el momento de distracción para recuperar el aliento. Vanessa apareció en la entrada, una visión en seda blanca de diseñador. Su padre, el magnate bancario Robert Ulbrook, sonreía orgulloso mientras la acompañaba por el pasillo, observando la elegante procesión de Vanessa. De repente me transporté a la noche en que conocí a Julian. El Richardson Development Group estaba celebrando su mayor proyecto del año, un complejo sustentable de uso mixto que yo había diseñado. Tenía 28 años, recién ascendido a arquitecto senior. Mostraba con orgullo el modelo en miniatura cuando una voz profunda detrás de mí comentó: «Has logrado hacer que el concreto luzca casi hermoso», molesto por el cumplido ambiguo. Me giré para encontrarme mirando los ojos azules más magnéticos que jamás había visto. Julian Richardson, heredero del imperio de desarrollo, estaba allí de pie con su traje perfectamente entallado con una sonrisa segura. Lo desafié de inmediato. «Me gustaría verte hacerlo mejor», en lugar de ofenderse, se rió, un sonido genuino que hizo girar varias cabezas. «Me lo merecía», admitió. «Déjame compensarte con una cena». Así comenzó nuestro torbellino de romance, una arquitecta exitosa enamorándose del hijo del dueño de su empresa. Sonaba como un cuento de hadas moderno. Si tan solo hubiera reconocido las banderas rojas, como insistía en pagar por todo, como criticaba sutilmente mi vestuario práctico y como sus cumplidos siempre contenían un toque de corrección. La voz del ministro me devolvió al presente. Si alguien puede demostrar una causa justa por la que esta pareja no puede unirse legalmente en matrimonio, que hablen ahora o callen para siempre. Mi corazón latía salvajemente. Era el momento de la película, no, donde la mujer agraviada se pone de pie, revela dramáticamente su embarazo, y se desata el caos. Mi mano se dirigió instintivamente a mi vientre, donde nuestra hija, una niña que había descubierto recientemente que llevaba dentro, pateaba como si me instara a hablar. Guardé silencio. Julian no merecía una escena, su nueva esposa no merecía una humillación pública, supiera o no de mí, y mi hija, sin duda, no merecía ser presentada al mundo a través de escándalos y susurros. Mi teléfono vibró en el bolso. El nombre de la doctora Sara Patel apareció en la pantalla con un mensaje. Las lecturas de su monitor de presión arterial son preocupantes. ¿Puede venir mañana en lugar del jueves, antes si es posible? La catedral de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado restrictiva. Julian y Vanessa intercambiaban anillos ahora, su voz clara y segura mientras prometía una eternidad a otra mujer, las mismas promesas que me había susurrado en nuestro apartamento hacía solo 8 meses. Había venido aquí buscando un cierre, pensando que necesitaba presenciar este momento para finalmente seguir adelante, pero sentada aquí, sintiendo los movimientos de mi hija mientras veía la actuación de Julian, me di cuenta de que ya había pasado página en ese momento. Me había llamado mentirosa, había tirado mis vitaminas prenatales por toda la cocina y me había acusado de quedar embarazada para atraparlo cuando la empresa de su familia enfrentaba problemas financieros. Ese fue el verdadero final. Ahora los declaro marido y mujer,
anunció el ministro. Los aplausos llenaron la catedral cuando Julián besó a su novia. Aproveché la distracción para ponerme de pie y deslizarme hacia la salida lateral. La preocupación de mi médico era más importante que verla. Sonrisa falsa de Julián por otro minuto mientras empujaba la pesada puerta de madera para abrirla. Mi invitación de boda, guardada como evidencia de nuestra relación, se cayó de mi bolso antes de que pudiera alcanzarla. Una mano delgada la recogió. «Se te cayó esto», dijo una mujer de mi edad con ojos amables, vestida de dama de honor. «Quédatelo», dije, «ya no lo necesito». Algo en mi voz la hizo mirar más de cerca. Sus ojos se abrieron ligeramente al notar mi condición. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda para llegar a algún lugar?» La genuina preocupación en su voz casi rompió mi compostura. Habían pasado meses desde que alguien, aparte de mi médico, había extendido algún gesto de simple amabilidad hacia mí. «Estoy bien, gracias», dije, logrando esbozar una pequeña sonrisa, señalando mi disposición a dejar atrás el pasado. Mirando hacia el altar, observó a Julián marchar por el pasillo, una mirada triunfante estampada en su rostro, volviéndose hacia mí con una comprensión naciente. «Ella». Susurré «Soy Maya» y rápidamente deslicé una tarjeta de visita en mi mano. «Llámame si necesitas algo». «¿En serio?». Estaba a punto de responder cuando la madre de Julián se acercó. Su mirada penetrante se entrecerró al ver a Maya interactuando con un extraño. «Están tomando fotos», Maya dijo ordenándole que la siguiera sin dedicarme una mirada. Salí silenciosamente por la puerta, entrando en la brillante tarde de primavera, el marcado contraste entre la solemnidad moderada de la catedral y el bullicio de la calle de la ciudad afuera me desorientó momentáneamente. Un auto negro, el medio de transporte típico de la familia de Julián, se detuvo en la acera. Instintivamente, retrocedí a la sombra de la puerta. Fue en ese momento que mi decisión se volvió clarísima. No estaba allí para el drama, la venganza o incluso el cierre. Estaba aquí para confirmar mis sospechas de que Julian Richardson no era más que una fachada, un exterior atractivo que ocultaba a un cobarde. Interrumpir su boda no era necesario para reclamar la victoria. Todo lo que necesitaba era construir una vida tan plena que su ausencia se volviera irrelevante. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado mientras me alejaba de la catedral, de Julian, de una vida que una vez pensé que deseaba. «Bárbara, soy Elena, estoy lista para presentar todo». «Sí, todo, la demanda de paternidad, la demanda por despido injustificado, todo». Me detuve en la esquina, mirando cómo los invitados a la boda de Julian salían a las escaleras para las fotografías. No necesito esperar más, tengo todas las pruebas que necesitamos. Me froté la barriga suavemente sintiendo a mi hija patear de nuevo. Es hora de que su padre aprenda que algunas trampas son de su propia creación. 18 meses antes de la boda, me paré en el centro de una sala de maquetas, haciendo ajustes de último minuto a mi diseño arquitectónico para el proyecto del horizonte. Mis dedos temblaban ligeramente mientras recolocaba un pequeño árbol junto al complejo de apartamentos sostenibles en miniatura. Después de 3 años en Richardson Development Group, este era mi momento, mi primer proyecto en solitario como arquitecto principal en un desarrollo importante. «MS Matthews, están listos para ti en la sala de presentaciones», susurró mi asistente Zach. Su expresión era una mezcla de emoción y nerviosismo que seguramente reflejaba la mía. Enderecé mi falda tuvo color carbón, revisé mi blusa en busca de marcas de lápiz perdidas y respiré hondo. El modelo se veía perfecto, innovador pero práctico, estéticamente agradable y rentable. Este diseño tenía el potencial de cambiar vidas. Viviendas asequibles con espacios verdes integrados, centros comunitarios y luz natural en cada unidad. Convencer a la Junta para que priorizara estas características no había sido fácil, pero las cifras eran persuasivas. La presentación superó mis expectativas. Para cuando terminé, incluso Harold Richardson, el fundador de la empresa y un notorio tacaño, estaba asintiendo en señal de aprobación. Cuando la Junta aprobó el proyecto por unanimidad, la propia directora ejecutiva me estrechó la mano y dijo: «Elena, acabas de poner a Richardson Development en el mapa de la arquitectura sostenible». La celebración de esa noche en el Loft, el bar en azotea más de moda de la ciudad, fue emocionante. Colegas con los que apenas había hablado antes estaban ansiosos por mi atención. Mi mejor amiga Ielea no dejaba de traerme champán, proclamándole a todos: «Mi amiga acaba de revolucionar la vivienda». Asequible, su exageración me hizo reír, pero el orgullo en sus ojos era inconfundible. «Tu amiga está siendo demasiado modesta», comentó una voz profunda detrás de mí, dándome la vuelta. Me sorprendió encontrar a alguien en el cóctel discutiendo los detalles técnicos de mi diseño. El hombre era alto, con cabello oscuro que parecía profesionalmente despeinado y ojos llamativamente azules. Su traje a medida exudaba riqueza, pero su sonrisa era genuinamente cálida.
no pensé que los ejecutivos de Richardson prestaran mucha atención a esos detalles, comenté tomando un sorbo de champán para ocultar mi sorpresa. Probablemente no lo hagan, admitió con un guiño, pero estoy tratando de cambiar eso. Extendiendo su mano, se presentó Julian Richardson. El champán de repente se sintió más fuerte. Todos sabían que el hijo del fundador había regresado recientemente de Europa para unirse al negocio familiar, pero nunca lo había conocido en persona. Elena Matthews, respondí, estrechándole la mano. Y sé quién eres, pero no te estás desviviendo por impresionarme. Refrescante, dijo con una sonrisa que hizo que su apariencia pulida pareciera más accesible, así que preguntó qué había inspirado los jardines de la azotea. No son exactamente rentables en el papel. Lo que comenzó como una mera charla de negocio se convirtió en horas de conversación. Julian estaba bien informado y apasionado por el diseño sostenible, e inesperadamente gracioso. Contó un intento fallido de cultivar tomates en el balcón de su apartamento. Habían terminado pareciendo tristes pelotas de golf rojas. Me reí tanto que casi derramé mi bebida. A medianoche, éramos los últimos en la barra, sentados cerca mientras me mostraba fotos de arquitectura innovadora de Copenhague. Cuando me pidió mi número se sintió como la conclusión natural de una noche reveladora. Nuestra primera cita fue una cena en un restaurante subterráneo donde el chef saludó a Julian por su nombre, y nuestra segunda fue una visita sorpresa a una galería de arte local. Me llevó a un proyecto de jardín comunitario ubicado en un vecindario una vez olvidado. Pensé que podría apreciar ver el impacto tangible de los espacios verdes, explicó. Su voz llena de entusiasmo mientras caminábamos por huertos llenos de actividad. Niños y residentes mayores trabajaban lado a lado, su risa mezclándose con el susurro de las hojas. Para nuestra quinta cita, me encontré profundamente enamorada. Julian era diferente a los hombres privilegiados y ricos que había conocido antes. Realmente escuchó cuando compartí historias de mi crianza en un apartamento estrecho con mi madre soltera. Sus asentimientos eran pensativos. Sus ojos atentos mientras detallaba cómo estas experiencias alimentó mi pasión por diseñar hogares que fomentaran el crecimiento familiar. Por eso tus diseños resuenan con tanta calidez, comentó una noche, su mano apretando suavemente la mía sobre la mesa. No estás simplemente dibujando habitaciones, estás creando santuarios. 3 meses después de nuestra relación, Julian me regaló una llave de su ático. Quiero despertar a tu lado todos los días, murmuró suavemente, su aliento cálido contra mi cuello, señalando un cambio de fines de semana casuales a una existencia compartida. Mudarme con él fue una transición gradual, primero un cepillo de dientes, luego ropa y finalmente mis preciados libros. El apartamento de Julian era un espectáculo de diseño moderno, dominado por elegantes cromos amplios, vidrios y cuero blanco puro. Mis coloridas almohadas y sujetalibros eclécticos parecían fuera de lugar en medio de su decoración minimalista. Una noche, mientras fruncía el ceño al ver mi colección de búhos de cerámica posados en su impecable mesa de café, sugirió, tal vez mi diseñador de interiores debería integrar tus cosas de manera más fluida. Aunque me reí de su comentario, sugiriendo que los búhos no eran adquisiciones corporativas, los reubiqué en el dormitorio de invitados. Fue una concesión menor. Después de todo, su espacio era innegablemente más exquisito que mi humilde alquiler, y las grandes ventanas bañaban la habitación con luz natural, perfecta para mis bocetos de fin de semana. Los 6 meses iniciales fueron idílicos. Julian me traía café a la cama, dejaba notas de apoyo durante sus viajes de negocios y elogiaba abiertamente mis proyectos de diseño a su círculo de amigos. Si ocasionalmente me hablaba para corregir un detalle menor o sugería reemplazar mi amado pero andrajoso suéter con algo más elegante, apenas lo noté. Mi vida social disminuyó, consumida por la agitada agenda de galas benéficas y cenas corporativas de Julian. Has cambiado. Mi amigo Yelia comentó durante uno de nuestros almuerzos poco frecuentes. Solía ser más vivaz, más presente. Irritada por su observación, lo descarté como una tontería. Solo estoy madurando, aprendiendo a navegar por el mundo de Julian, repliqué, pero interiormente sabía que me estaba adaptando, evitando cuidadosamente los temas que apretaban la mandíbula de Julian, adoptando el atuendo refinado que él prefería y moderando mi risa en eventos públicos. Los compromisos parecían justificables, especialmente cuando susurraba lo orgulloso que estaba de tenerme a su lado y hablaba con confianza sobre nuestro futuro. Para nuestro primer aniversario, estaba completamente entretejida en la vida de Julian, mis rutinas independientes un recuerdo lejano. Mi carrera florecía gracias a sus patrocinios, asegurándome varios proyectos destacados. Nuestra relación se había asentado en un ritmo cómodo. Cuando me propuso matrimonio durante una cena privada a bordo de su yate, acepté sin dudarlo un momento. Sin embargo, una sombra se cernía sobre nuestra feliz vida. La familia de Julian, su madre, Victoria,
me escudriñaban como un laboratorio espécimen en cada reunión, su mirada crítica. Su padre simplemente me reconoció durante breves conversaciones relacionadas con el trabajo, solo su hermano menor Marcus mostró calidez genuina, una vez confesándose después de unas copas de más: eres lo mejor que le ha pasado a Julian, se está volviendo más humano gracias a ti. 2 meses después del compromiso, la fatiga y las náuseas comenzaron a roerme. Inicialmente culpé a un virus estomacal hasta un almuerzo con ILA, quien preguntó con curiosidad sobre mi último ciclo menstrual. La prueba de embarazo casera confirmó sus sospechas. Abrumada inicialmente, la alegría pronto se apoderó de mí y Julian y yo no habíamos hablado específicamente de los niños, pero él había mencionado su deseo de una familia de pasada, ansioso por sorprenderlo. Compré un pequeño marco de fotos de plata grabado con el bebé Richardson próximamente y lo puse junto a su cena favorita. Sin embargo, cuando llegó a casa esa noche, su estado de ánimo era sombrío. Su mente, preocupada por un acuerdo comercial vacilante en Beijing, decidió no compartir mis noticias en ese momento. Pospuse el anuncio al día siguiente. Discretamente puse vitaminas prenatales en nuestro botiquín de baño y me fui a trabajar. Cuando volví, Julian me esperaba, el frasco de vitaminas en la mano, su expresión ilegible y fría. ¿Qué es esto?, exigió, su tono gélido, aturdido por su ira. Logré tartamudear: te lo iba a decir anoche, estoy embarazada, Julian, vamos a tener un bebé. Su reacción fue escalofriante, su risa amarga e irreconocible. Qué conveniente, se burló, la compañía enfrenta su primera crisis financiera en años, y ahora estás embarazada. ¿Es esta tu forma de asegurar tu futuro con el apellido Richardson? Confundida y herida, di un paso atrás, mi mano instintivamente descansando sobre mi estómago. No había planeado esto. Sus acusaciones dolieron, arrojando una nube oscura sobre lo que debería haber sido una revelación alegre. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Esto era inconcebible, no de Julian, el hombre que me abrazó durante toda la noche cuando perdí un proyecto importante, que conocía cada matiz de mis sueños y miedos. ¿Crees que me embaracé para atraparte? Mi voz se sintió distante, incluso para mis propios oídos. Creo que tu sincronización es sospechosamente perfecta, replicó arrojando un frasco de vitaminas contra la pared donde reventó, esparciendo tabletas rosas por nuestro piso prístino. No estamos listos para un hijo, cuídalo. En ese instante, el hermoso rostro de Julian se transformó ante mí. Vi a través de su encanto practicado, su generosidad calculada y el sutil control que había confundido con un cuidado genuino. Sobre todo, vi a un extraño, no al hombre con el que había acordado casarme. No hay nada de qué cuidar, respondí en voz baja, encontrando una nueva fuerza en medio de la conmoción. Este es nuestro hijo. El teléfono de Julian sonó y lo contestó de inmediato. Su voz cambió a un tono profesional mientras hablaba de negocios, ignorándome por completo mientras se retiraba a su oficina y cerraba la puerta. Arrodillándose en el frío suelo, reuní las vitaminas esparcidas. Las lágrimas nublaron mi visión. ¿Cómo había pasado tanto tiempo sin saber quién era realmente? La sala de reuniones de la familia Richardson tenía el frío de un mausoleo a pesar del sol primaveral que se filtraba a través de las ventanas del piso al techo, que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que los antepasados de Julian habían ayudado a construir. Me senté sola a un lado de la gran mesa de caoba, mi espalda recta, las manos cruzadas sobre mi estómago a un plano. Frente a mí, la familia Richardson presentó un frente unido, con Harold y Victoria en el centro, Julian a su derecha y Marcus, el hermano menor de Julian, en el otro extremo. Con la mirada baja, Victoria habló primero, sus uñas cuidadas golpeando rítmicamente sobre la mesa. Lena, esta situación es desafortunada, pero no irreparable. Deslizó un documento doblado sobre la superficie pulida. Mis manos permanecieron firmes mientras lo desdoblaba. Los números saltaron hacia mí: $2.50, 000 para desaparecer de sus vidas y encargarse del problema, como lo expresó delicadamente el lenguaje clínico. ¿Quieres que interrumpa mi embarazo?, yo pregunté, mi mirada fija en Julian, cuyos ojos se desviaron. Estamos ofreciendo una solución generosa, intervino Harold, su voz con el mismo tono autoritario que usaba en las reuniones de la Junta. El compromiso de Julian con Vanessa Ulbrook representa una alianza comercial crítica. Un embarazo complica las cosas y necesariamente complica las cosas, hice eco, la incredulidad elevando mi voz. Estamos hablando de tu nieto aquí. Los labios de Victoria, perfeccionados con lápiz labial, curvados en una sonrisa tensa. Querida, seamos prácticos, eres una mujer de carrera con ambiciones. Un niño solo te frenaría, especialmente sin el apoyo adecuado. Simplemente te ofrecemos libertad y compensación. Me volví hacia Julian, buscando cualquier vestigio del hombre que una vez se preocupó por mí tan profundamente. No tienes nada que decir. ¿Qué hay que decir? La voz de Julian era plana,
cometimos un error, mis padres me ofrecen una solución razonable, la palabra error flotaba en el aire, 8 meses viviendo juntos, 1 año y medio. De lo que creía amor todo reducido a un error, volví a doblar el documento con cuidado, no aceptaré tu oferta y no interrumpiré mi embarazo, el rostro de Harold se ensombreció. Entonces no nos dejas otra opción que proteger nuestros intereses por otros medios, me puse de pie, mi dignidad era el único escudo que me quedaba, esperaba que esta reunión fuera difícil, pero no esperaba tanta crueldad, especialmente de ti, Julian. Cuando llegué a la puerta, Marcus finalmente levantó la vista, un destello de reconocimiento o tal vez arrepentimiento, cruzó su rostro antes de apartar la mirada una vez más. A la mañana siguiente en Richardson Development Group, presentí problemas en el momento en que bajé del ascensor. Las conversaciones se detuvieron abruptamente, los colegas que normalmente me saludaban ahora estaban ocupados con sus teléfonos o barajaban papeles, la puerta de mi oficina estaba entreabierta y adentro, David Cooper, el director de recursos humanos, estaba limpiando mi escritorio de objetos personales. ¿Qué está pasando? Pregunté aunque ya lo sabía. David evitó mi mirada. Lo siento, Elena, el proyecto de Beijing ha sido cancelado y estamos reestructurando departamentos, tu puesto ha sido eliminado. Reestructurando, repetí con voz hueca, ¿y qué pasa con mis otros proyectos? Reasignado, recibirás 3 meses de indemnización, por supuesto, el tiempo suficiente para mantener la apariencia de legitimidad y asegurarme de que no pudiera permitirme quedarme en la ciudad una vez que se agotara, no tenía sentido discutir, la decisión se había tomado en esa misma mesa de caoba. Cuando salí, cargando mi caja de pertenencias, Lisa Reeves, una vez mi aliada más cercana en el lugar de trabajo, pasó a mi lado en el pasillo sin decir palabra. Miró furtivamente a su alrededor antes de susurrar, les oí decir, usaste mal la información del cliente, nadie lo cree, pero tampoco nadie desafiaría a los Richardson. Mensaje recibido, mientras me dirigía a casa, la lluvia caía a cántaros, empapando mi delgada chaqueta. La cara del portero se ensombreció cuando me vio acercarme a nuestro edificio. Señorita Matthews, lo siento mucho, comenzó, sus ojos llenos de angustia genuina. Déjame adivinar, ¿ya no estoy autorizado a entrar?, pregunté. Asintió con tristeza. El señor Richardson cambió las cerraduras esta mañana, señaló varias cajas de cartón apiladas sin contemplaciones en la esquina del vestíbulo. 2 años de mi vida reducidos a lo que cabía en 5 cajas medianas, mis libros de arquitectura, mi ropa, mis búhos de cerámica, uno ahora con una ala rota. Me quedé de pie goteando en el suelo de mármol, la falta de vivienda de repente una realidad concreta en lugar de un miedo abstracto. El portero me puso un paraguas en la mano, tómalo, me instó en voz baja. La señora Abernathy en el 502 me pidió que le diera su número si pasaba, dijo que podría tener una solución para usted. Judith Abernathy, una viuda de unos 70 años que vivía al final del pasillo del ático de Julian, y me había unido por sus historias de ser una de las primeras corredoras de bolsa en Wall Street en la década de 1970, siempre había rechazado las ofertas de Julian para llevarle las compras, diciendo, todavía no estoy muerta. 2 horas después, estaba sentada en su apartamento desordenado, bebiendo té de manzanilla con una bata prestada que olía a lavanda. Bastardos, pronunció después de escuchar mi historia, los niños ricos nunca cambian sus manchas, mi segundo marido fue cortado por la misma tijera. Encantador hasta que no lo fue. No sé qué hacer, admití. Los eventos del día finalmente rompieron mi conmoción. Estoy embarazada, sin trabajo y aparentemente sin hogar en un solo día. Te quedarás en mi habitación de invitados hasta que arregles las cosas, afirmó con la misma autoridad que probablemente alguna vez usó para comandar salas de juntas. El clan Richardson cree que su dinero los hace intocables. Me da asco. Esa noche, acurrucada en la cama de invitados floral de Judith, todo el peso de mi situación se estrelló sobre mí. Mi carrera, la única había construido con talento y perseverancia, estaba en ruinas. Mi reputación estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Mis ahorros durarían 3 meses en el mejor de los casos. Y dentro de mí crecía un niño que necesitaría estabilidad, cuidado y recursos que de repente no tenía. Me permití una noche de colapso total, sollozando en una almohada que olía a naftalina y perfume viejo. Antes de hacer un plan, a la mañana siguiente, llamé a todos los estudios de arquitectura de la ciudad. Por la tarde el patrón se hizo evidente, nadie estaba contratando, especialmente a alguien que misteriosamente había dejado Richardson Development Group. La semana siguiente trajo nuevos desafíos. Subiendo las escaleras al apartamento de Judith después de otra entrevista fallida, el mareo me abrumó de repente, el mundo se inclinó, las escaleras se volvieron borrosas ante mis ojos, me agarré a la barandilla pero aún así caí. Mi cuerpo se deslizó por varios escalones antes de detenerse en el rellano.
la sala de emergencias del hospital era luminosa e impersonal. Una enfermera con ojos amables me tomó la presión arterial, frunció el ceño y llamó al médico de inmediato. Hipertensión y deshidratación, explicó el médico más tarde, común en el embarazo pero preocupante en su caso. Has estado bajo un estrés inusual. Me reí hasta las lágrimas. Cuando finalmente recuperé el aliento, el médico ordenó una ecografía para asegurarse de que todo estaba bien. Con el bebé sola en la oscura sala de examen, contuve la respiración mientras el técnico movía la varilla por mi estómago. La habitación se llenó de un rápido silbido, el latido del corazón de mi bebé fuerte e insistente. En la pantalla apareció una forma diminuta alienígena pero inconfundiblemente humana. ¿Quieres saber el sexo?, preguntó el técnico. Asentí, de repente desesperada por esta única pieza de información concreta en mi vida desmoronada. Es una niña. Una hija a las Crew. Las palabras de Julian resonaron en mi mente. Cuídala. Esto no era un eso, esta era nuestra hija. Una ola de feroz protección me invadió. Todo parece saludable, continuó el técnico. Ella está midiendo justo a tiempo. Mientras me preparaba para irme, una cara familiar apareció en la puerta. Maya, la misma mujer que luego sería dama de honor en la boda de Julian, con uniforme médico y una expresión de sorpresa. Elena, pensé que eras tú la de la hoja de admisión. ¿Trabajas aquí?, pregunté. Confundida, enfermera pediátrica. Nos conocimos en la fiesta de Navidad de Richardson el año pasado. Sus ojos se desviaron a mi historial, luego volvieron a mi rostro con una nueva comprensión. Estás embarazada, admití, repentinamente cautelosa. ¿Sabe Julian que trabajas aquí? Julian, su confusión parecía genuina. Oh no, soy amiga de Marcus, fuimos juntos a la universidad. Dudó. ¿Está todo bien? Estás aquí sola, y tu contacto de emergencia aparece como Judith Abernathy. No, Julian, algo en su honesta preocupación rompió mis cautelosas defensas. Julian y yo ya no estamos juntos, él no quiere al bebé. La compostura profesional de Maya se quebró. Ese completo idiota, murmuró, luego inmediatamente pareció avergonzada. Lo siento. Eso fue poco profesional pero preciso, dije, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Ella garabateó en un bloc de notas y me entregó el papel. Este es mi número personal, llámame si necesitas algo, transporte a citas, alguien con quien hablar, lo que sea. Esa noche, navegando por las redes sociales antes de acostarme, un hábito alimentado por largas tardes a solas, reflexioné sobre las alianzas inesperadas que se formaban a mi alrededor, cada una ofreciendo un rayo de esperanza en un momento envuelto en desafíos. Aún no me había destrozado cuando me congelé al ver el rostro de Julian en un anuncio formal de Richardson Development Group. Julian Richardson, vicepresidente ejecutivo, le había propuesto matrimonio a Vanessa Ulbrook, la hija del director ejecutivo de Ulbrook Banking Group. La fusión fue aclamada por crear sinergias emocionantes entre dos líderes de la industria. La marca de tiempo en el anuncio reveló que se había publicado solo 3 semanas después de que le informara a Julian de mi embarazo. El dedo de Vanessa lucía un elegante diamante que parecía diseñado a medida, el tipo de anillo que requería meses para elaborar. Me impactó con la fuerza de un golpe físico. Él había estado orquestando esto todo el tiempo. Mi embarazo no había descarrilado sus planes sino que los había acelerado. No me habían descartado en un momento de pánico, me habían eliminado estratégicamente. En ese momento algo se solidificó dentro de mí. Esto ya no se trataba solo de mi corazón roto, se trataba de asegurar justicia tanto para mí como para mi hija. ¿Tienes un caso?, dijo Bárbara, ajustándose las gafas mientras revisaba mis documentos. En realidad varios casos, corrigió. El bufete de abogados se sentía decididamente formal, un marcado contraste con las semanas que había pasado escondida en el apartamento de Judith. Había conectado con Bárbara a través de una red de antiguos alumnos de la universidad. Ella se especializaba en discriminación laboral y derecho de familia, lo que la convertía en la aliada perfecta para mi predicamento. Lo he organizado todo cronológicamente, expliqué señalando las pestañas etiquetadas en mi carpeta: mensajes de texto, correos electrónicos, registros de empleo, facturas médicas. Bárbara asintió con aprobación. La mayoría de los clientes me traen vitrinas llenas de recibos arrugados. Me has facilitado el trabajo, comentó. Tocó los resultados de la prueba de paternidad prenatal. Decisión inteligente hacerlo pronto. Las pruebas no invasivas no suponen ningún riesgo para el bebé, pero proporcionan evidencia legalmente concluyente de paternidad. El tipo de sangre de Julian era raro, y cuando el médico mencionó que mi bebé compartía el mismo marcador genético, supe que este detalle era crucial. Bárbara tartamudeó pensativa: ha sido minucioso, pero las batallas con familias poderosas son agotadoras, tanto emocional como económicamente. Los Richardson no lo harán fácil. No vine aquí para nada fácil,
respondí, apoyando una mano en mi vientre creciente. Vine por justicia. Bien, la sonrisa de Bárbara era aguda. Ahora esto es lo que hacemos. Esperamos. Esperamos. Que cuestioné, lista para objetar, a que Julian se case con Vanessa Ulbrook, explicó, levantando su mano para silenciar mis protestas. Créeme, una vez que finalice esa fusión, tanto corporativa como personal, tu posición se fortalecerá. Actualmente, los Richardson podrían presionar a Julian para que se case contigo, para hacer una demostración pública de hacer lo correcto mientras te hacen la vida miserable a puerta cerrada. Él no se casaría conmigo ahora ni aunque fuera la última mujer en la tierra. Me burlé, pero su familia podría obligarlo a proteger su reputación. Sin embargo, después de la boda, te conviertes en la mujer agraviada que lleva en su vientre al nieto que rechazaron. La simpatía del público se trasladará a ti, y los Brooks se verán envueltos en el escándalo, lo que aumentará significativamente las apuestas. Consideré su estrategia, así que esperamos hasta después de su boda para presentar la demanda de paternidad, manutención infantil y despido injustificado. No lo olvides, confirmó Bárbara mientras cerraba su cuaderno. Mientras tanto, documenta todo, cualquier contacto, amenazas, rumores que escuches sobre ti y encuentra un lugar más estable para vivir. La generosidad de Judith es maravillosa, pero necesitas estabilidad antes de que llegue el bebé. Cuando salí de la oficina de Bárbara, mi teléfono vibró con un número desconocido. Decía el mensaje: tenemos que hablar, no de reconciliación, sino de la familia. Era de Marcus Richardson. 3 días después, me senté frente al hermano menor de Julian en un rincón tranquilo de un café a las afueras de la ciudad. Marcus parecía cansado, le faltaba el polaco habitual de los hombres Richardson. Gracias por aceptar vernos, empezó con torpeza. Sé que tienes todas las razones para desconfiar de mi familia ahora mismo, porque estoy aquí. Marcus, presioné, puso una memoria USB en la mesa entre nosotros, porque mereces saber que esta no es la primera vez. ¿Qué quieres decir?, pregunté desconcertada. Marcus miró fijamente su café intacto. Julian alguna vez te contó sobre nuestra media hermana. Mi expresión confusa debió ser respuesta suficiente. Pensé que no, continuó, acercando la memoria USB. Hace 28 años. Mi padre tuvo una aventura con su asistente. Ella se embarazó. La familia Richardson le ofreció dinero para que desapareciera. A diferencia de ti, ella lo tomó. Recogí el disco con cautela. ¿Por qué me cuentas esto? Porque la historia se repite y estoy cansado de verla pasar, dijo Marcus, finalmente mirándome a los ojos. Estas son copias de los acuerdos originales, registros financieros de pagos continuos y fotos de mi media hermana, la tía de tu hija, que ahora vive en Seattle y nunca ha conocido a su padre. Julian sabe sobre esto, él conoce alguna versión de ello. Nos criaron para creer que ella era solo un error que nuestro padre manejó. La voz de Marcus se volvió amarga. Un error llamado Angela, que se graduó de Ucler y dirige una exitosa empresa de diseño gráfico. Las implicaciones fueron vertiginosas. Los Richardson habían estado comprando silencio durante generaciones, y probablemente intentarían lo mismo conmigo, empleando tácticas cada vez más agresivas. Hay algo más que debes saber. Marcus dudó. La empresa está en problemas más grandes de lo que están admitiendo públicamente. La fusión de Ulbrook no es solo ventajosa, es necesario para sobrevivir. Así que mi embarazo amenazó no solo la relación de Julian, sino también el plan de rescate financiero de la empresa. Me di cuenta. Marcus asintió. Todo está encajando con una claridad enfermiza. Mi hermano no es solo un cobarde, está desesperado. Ten cuidado, Elena, advirtió Marcus al partir. Me senté sola a la mesa, dándole vueltas a la memoria USB, contemplando los profundos secretos de la familia Richardson de los que ahora era conocedora. Por primera vez, tenía influencia. Esta batalla ya no se trataba solo de la manutención de los hijos, se trataba de desmantelar un legado, de usar la riqueza para borrar a aquellos considerados inconvenientes. La semana siguiente surgió una oportunidad inesperada. El vecino de Judith, Paul Winters, un arquitecto jubilado, se enteró de mi situación y me ofreció trabajo independiente rediseñando el restaurante de su hija. Nada sofisticado, aclaró, desenrollando los planos existentes en la mesa del comedor de Judith, pero Sara necesita a alguien que pueda equilibrar la funcionalidad con el ambiente. Tu portafolio es bastante impresionante. Aunque el proyecto fue modesto, rindió frutos efectivos, precisamente lo que necesitaba. Me dediqué de todo corazón a la tarea, creando un espacio que equilibraba la eficiencia con el atractivo estético, incluso con un presupuesto ajustado. Cuando Sara expresó su admiración por mis diseños, me recomendó a sus amigos que estaban lanzando un centro de arte comunitario en un área históricamente desatendida. Para mi 5º mes de embarazo, había creado un negocio independiente modesto pero floreciente. El trabajo mantuvo mi mente aguda durante el día, aunque las noches fueron un desafío ya que el sueño me evadió.
mi hija, animada incluso a las 3:00. Am parecía patear como para recordarme todo lo que estaba en juego. Durante una de esas noches de insomnio, me encontré dibujando un nuevo concepto, viviendas diseñadas específicamente para padres solteros. Los diseños incluían habitaciones insonorizadas para el descanso de los bebés, zonas comunes para el cuidado infantil compartido y espacios de juego integrados con vistas a las ventanas de la cocina. Cuanto más dibujaba, más vigorizado me sentía. A la mañana siguiente, impulsado por el café y una explosión de inspiración, consulté a Maya, que se había convertido en una aliada incondicional. Necesito la perspectiva de tu enfermera, expliqué colocando mis bocetos en la mesa de su cocina. ¿Estos diseños realmente funcionarían para padres con niños pequeños? Maya revisó los diseños detenidamente, sugiriendo mejoras prácticas como puertas más anchas para cochecitos y medidas de seguridad integradas. Su entusiasmo reforzó el mío y por primera vez en meses, sentí un resurgimiento del arquitecto que era antes de Julian, creativo, decidido, vivo. Deberías enviar esto a la beca de innovación urbana de la Fundación Arlo, sugirió Maya. Su fecha límite es el próximo mes, y este es precisamente el tipo de proyecto que apoyan. Al principio me reí de la sugerencia. Una arquitecta embarazada y desempleada sin un respaldo empresarial no es exactamente su candidata típica, pero Maya insistió, eso es exactamente porque deberías postularte. Tu perspectiva única es lo que hace especial a este diseño. Animada por las palabras de Maya, me concentré en la solicitud de subvención, que me dio estructura durante mis días entre proyectos independientes, citas médicas y consultas legales. Refiné mi visión de lo que llamé vivienda nido, un concepto que reconocía los distintos desafíos que enfrentan las familias monoparentales. El día que presenté la solicitud, Judith me entregó un sobre color crema que le entregaron en su apartamento. Es grueso y parece oficial, notó con recelo. Dentro había una invitación a la boda de Julian y Vanessa, dirigida a la señora Elena Matthews de Richardson Development Group. No habían actualizado sus registros de empleados. Una nota manuscrita de Victoria Richardson acompañaba la invitación. Elena, Julian insiste en que mantengamos las cortesías profesionales a pesar de las diferencias personales. No se espera ni se anima a tu asistencia. Sus palabras me dolieron menos de lo que esperaba, pero lo que realmente me llamó la atención fue la fecha, a solo 3 semanas, que coincidía con el plazo acelerado que Bárbara había mencionado. Esa noche llamé a mi abogado. Hoy recibí una invitación de boda. Se lo conté a Bárbara, quien respondió, perfecto, esto. Prueba que mantienen la fachada de que tu salida fue puramente profesional y no discriminatoria, añadí, sintiendo que se formaba un plan, quiero asistir. Después de una pausa, Bárbara cuestionó la sabiduría de esa decisión, no para una confrontación, aclaré, para el cierre y para reunir cualquier evidencia final antes de que presentemos nuestro caso. Antes de que pudiera objetar más, mi teléfono sonó con otra llamada, era Marcus. Elena, necesito advertirte, Julian contrató a un investigador privado para que te siga, están buscando cualquier cosa para desacreditar tu carácter antes de cualquier posible acción legal. Una fría ira se apoderó de mí. Entonces les daremos algo que ver. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino. Bárbara preparó nuestros documentos legales, mientras yo terminaba mi solicitud de subvención y asumía 2 proyectos de diseño adicionales. Mi cuerpo cambió rápidamente, mi hija se fortalecía cada día, un recordatorio constante de por qué no podía permitirme rendirme. Maya y Judith formaron mi red de apoyo improvisada. Maya asistía a las citas médicas conmigo cuando podía, y las conexiones de Judith me ayudaron a conseguir un apartamento modesto en un vecindario más seguro del que normalmente podría permitirme. Pertenece a mi sobrina, explicó Judith mientras me entregaba las llaves. Está en Europa por 1 año y preferiría tener a alguien de confianza aquí que dejarlo vacío. El apartamento era pequeño pero lleno de luz solar, con un segundo dormitorio que era perfecto para una guardería. El día de la mudanza, Maya llegó con muestras de pintura y una expresión decidida. Tu hija se merece una habitación hermosa, declaró, y necesitas un proyecto que no tenga nada que ver con los Richardson. Pasamos el fin de semana transformando la habitación de invitados en una guardería, pintando nubes en el techo y llenando las estanterías con clásicos infantiles que Maya había recogido de las colectas de libros del hospital. Por primera vez desde que dejé el ático de Julian, sentí un atisbo del futuro que luchaba por crear para mi hija y para mí. Me sentí como en casa cuando nos apartamos para admirar nuestro trabajo. Maya, después de haber evitado la pregunta durante meses, finalmente preguntó, ¿has decidido un nombre? Apoyé las manos en mi vientre hinchado, sintiendo los movimientos familiares de mi hija, Sofía.
dije con certeza, significa sabiduría, algo que espero que tenga más de lo que tuvo su madre es la persona más fuerte que conozco, respondió Maya en voz baja. Sofía tendrá suerte de tenerte. La noche antes de la boda de Julian, preparé cuidadosamente mi ropa. Un sencillo vestido azul marino que se acomodaba a mi vientre de 7 meses manteniendo un aire de dignidad. Bárbara había hecho arreglos para que un colega de confianza me acompañara, brindándome apoyo emocional y testigo legal. Sonó mi teléfono. Marcus otra vez. Elena, ten cuidado mañana. Julian sabe que recibiste una invitación. Está convencido de que estás planeando algún tipo de escena. Me reí suavemente. Los Richardson siempre me subestimaron. Dime algo, Marcus. Vanessa sabe de mí, del bebé. Su vacilación fue respuesta suficiente. Ella sabe que Julian tenía una novia seria que se volvió difícil. No creo que sepa el resto. Ya veo, gracias por la advertencia. Cuando colgué, me sentí extrañamente tranquila. Mañana no se trataba de venganza o humillación pública. Se trataba de dar testimonio del final de un capítulo. Para que otro pudiera comenzar, un capítulo donde mi hija y yo escribiríamos nuestra propia historia, libres del legado tóxico de la familia Richardson. La mañana después de la boda de Julian amaneció brillante y clara. Un día de primavera perfecto que parecía burlarse de la tormenta que se avecinaba en mi corazón. Estaba sentado en la oficina de Barbara Chen, observándola ordenar documentos en pilas precisas mientras su asistente hacía fotocopias. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Barbara. No por primera vez. Una vez que presentemos la solicitud, no hay vuelta atrás. La publicidad por sí sola será significativa. Asentí sintiéndome extrañamente tranquilo. Julian está de luna de miel en las Maldivas. Victoria y Harold están organizando almuerzos posteriores a la boda y gestionando anuncios de fusión. Están distraídos y confiados. Es el momento justo. Barbara cuadró los bordes de nuestra queja con precisión practicada. La demanda de paternidad por sí sola sería noticia, pero combinada con las demandas por despido injustificado y discriminación, esto se convierte en un caso de ética corporativa. El momento con su anuncio de fusión no podría ser más perjudicial. Ellos eligieron el momento, no yo. Respondí, recordando el frío cálculo en los ojos de Victoria mientras deslizaba esa oferta de compra por la mesa de caoba. Han tenido todas las oportunidades para hacer lo correcto. 1 hora. Más tarde se presentaron 3 demandas legales separadas contra Julian personalmente y Richardson Development Group corporativamente. El asistente legal de Barbara ya había enviado paquetes de prensa a periodistas seleccionados que previamente habían cubierto casos de ética corporativa. Al anochecer, la historia se daría a conocer. Salí del despacho de abogados al sol, con una mano apoyada en mi vientre donde Sofía pateaba con energía. Está hecho, pequeña, susurré. Ahora nos enfocamos en nuestro futuro, no en su pasado. Mi teléfono vibró con una notificación. La Fundación Arlo quería entrevistarme sobre mi concepto de vivienda nido. El comité de subvenciones tenía preguntas, pero estaba intrigado por el enfoque innovador para los desafíos de la vivienda monoparental. La entrevista se programó para la semana siguiente, el momento perfecto para distraerme de cualquier tormenta mediática que pudieran crear nuestras presentaciones legales. Al anochecer, la historia realmente se había dado a conocer. Richardson abandona a su prometida embarazada semanas antes de la fusión con Holbrook, gritó un titular. Arquitecto denuncia discriminación por embarazo en el desarrollador más grande de la ciudad, leyó otro. Mi teléfono se llenó de mensajes de antiguos colegas, conocidos lejanos e incluso compañeros de la universidad con los que no había hablado en años. Lo apagué, me preparé una taza de té de manzanilla y me concentré en finalizar mi presentación para la Fundación Arlo. Dejé que los Richardson se ocuparan de la prensa. Tenía un futuro que construir. 3 días después del frenesí mediático, Maya llegó a mi apartamento. Con los ojos muy abiertos. ¿Has visto esto? Levantó su tableta que mostraba un sitio web de noticias de negocios. El titular me hizo saltar el corazón. La banca Holbrook cuestiona la fusión de Richardson en medio de preocupaciones éticas. Se informa que el padre de Vanessa está furioso porque no fueron informados sobre la demanda de paternidad pendiente antes de la boda, explicó Maya. Las fuentes dicen que está reconsiderando los términos de la fusión, posiblemente retirándome por completo. Debería haberme sentido reivindicada, quizás incluso satisfecha, pero me sentí extrañamente vacía. Esto nunca se trató de destruir su negocio, dije en voz baja, solo de justicia para Sofía. Bueno, podrías obtener ambas cosas, respondió Maya, dejando su tableta. Para ayudarme a organizar las muestras de tela para la presentación de Arlo,
Marcus me llamó esta mañana, dice que la oficina es un caos, Julian volará de regreso temprano de su luna de miel. Acababa de abrir la boca para responder cuando un golpe seco sacudió la puerta de mi apartamento. A través de la mirilla, vi una cara que esperaba no volver a ver nunca más, Julian, todavía bronceado por su escapada tropical interrumpida. Su expresión una tormenta de furia y algo que parecía casi miedo. Sé que estás ahí, Elena, dijo, volvió a llamar golpeando persistentemente, tenemos que hablar ahora, en contra de mi mejor juicio. Abrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad cerrada, mi abogado me aconsejó que no hablara contigo directamente. Se lo dije de cerca, Julian se veía terrible, su ropa de diseñador estaba arrugada, sus ojos inyectados en sangre por la falta de dormir o demasiado alcohol. Abogado, se burló, de eso se trata, dinero, ¿cuánto te costará retirar estas ridículas demandas y dejar de arruinarme la vida? La audacia de sus palabras me dejó atónita en un silencio momentáneo. Maya se acercó detrás de mí. Deberías irte, Julian, Elena no tiene nada que decirte, entrecerró los ojos al verla. Maya, ¿qué haces aquí? La comprensión se dibujó en su rostro. ¿La has estado ayudando todo este tiempo? No, mi hermano sabe que su amigo de la universidad está traicionando a la familia. Marcus sabe exactamente dónde está mi lealtad, respondió Emire con frialdad. Ahora vete antes de que llame a la policía. Esto no ha terminado, Julian, siseó, señalándome con un dedo. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que alguien te contratará cuando termine? No eres nada sin el apellido Richardson, Elena, nada. Una inesperada burbuja de risa subió a mi garganta. Ahí es donde te equivocas, Julian. Yo era algo mucho antes de conocerte, y seré algo mucho después. Eres solo un capítulo desafortunado en mi vida. Mientras empezaba a cerrar la puerta, añadí, y por cierto, el nombre de tu hija es Sofía. No es que lo hayas preguntado. La puerta se cerró con un clic en su cara atónita. Me apoyé en ella, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que la suave mano de Maya en mi hombro me guió al sofá. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, sorprendiéndome al darme cuenta de que era cierto. De hecho, sí, por primera vez en meses, creo que realmente lo estoy. La entrevista de la Fundación Arlo la semana siguiente fue mejor de lo que me atreví a esperar. El comité estaba particularmente interesado en la investigación psicológica que había incorporado al diseño, cómo los arreglos espaciales podían fomentar la comunidad respetando la privacidad, cómo la arquitectura reflexiva podía aliviar los desafíos logísticos de la monoparentalidad. Ms. Matthews, dijo la presidenta del comité cuando concluyó nuestro tiempo, tu experiencia personal influye considerablemente en este diseño. Nos gustaría invitarte a la ronda final de selección, que incluye una presentación pública el mes que viene. Salí de sus oficinas flotando en una nube de validación. Mi trabajo, no mi conexión con los Richardson ni mi drama personal, me había ganado esta oportunidad. Afuera, en la acera, casi choqué con Natalie Winters, la reconocida arquitecta cuya firma había rechazado 2 veces mis solicitudes de trabajo posteriores a Richardson. Elena se detuvo, dándome cuenta. Me preparé para la incomodidad, pero su sonrisa parecía genuina. He estado siguiendo tu situación con interés, eso requirió coraje. Gracias, respondí con cautela. También vi tu nombre en la lista de candidatos de Arlo. Me entregó su tarjeta de presentación. Cuando estés lista para volver a trabajar en la empresa, después de tu baja por maternidad, por supuesto, me gustaría hablar sobre las posibilidades. Tus conceptos de vivienda se alinean con nuestra nueva división de desarrollo comunitario. El mercado laboral que parecía herméticamente cerrado para mí se estaba abriendo de repente. Para el final de la semana, había recibido 3 consultas más de empresas. Quien previamente había ignorado mis solicitudes, Bárbara llamó con actualizaciones sobre las ofertas de acuerdo de Richardson Development, cada una más alta que la anterior, todas rechazadas por insuficientes. Se están desesperando, explicó. La fusión con Ulbrook pende de un hilo y sus acciones han bajado un 15%. Ahora tenemos influencia. 2 semanas después de que se presentaran las demandas, Marcus solicitó una reunión, llegó a la cafetería neutral que Bárbara había seleccionado, luciendo exhausto y decidido. Me han designado para negociar en nombre de la familia, explicó. Mi padre tuvo un episodio cardíaco leve la semana pasada, relacionado con el estrés. Lo siento, dije, y lo decía en serio, a pesar de todo. No me gustaba el sufrimiento de Harold. Marcus deslizó una carpeta sobre la mesa. Esta es nuestra oferta final, apoyo financiero completo para Sofía durante la universidad, reincorporación a su puesto en la empresa o indemnización equivalente, reconocimiento público de paternidad y dudó una disculpa formal.
revisé los documentos cuidadosamente, los términos financieros son aceptables, el puesto es innecesario, acepté una oferta de socio en otro lugar, pero la disculpa necesita ser más específico. No solo por la discriminación por embarazo, sino por la campaña sistemática para dañar mi reputación profesional después. Marcus asintió, tomando notas. ¿Hay algo más? Metió la mano en su maletín y sacó una pequeña caja de terciopelo. Esto pertenecía a nuestra abuela. Julian se lo iba a dar a Vanessa antes de que todo pasara. Creo que debería ir a Sofía en su lugar, como un recordatorio de que ella sí tiene familia, incluso si algunos de nosotros tardamos demasiado en actuar como tal. Dentro había un delicado relicario de oro con el escudo de la familia Richardson, una reliquia familiar destinada a transmitirse de generación en generación. Marcus, por favor, interrumpió, no estoy pidiendo una relación ahora. Solo la posibilidad de que algún día, cuando sea mayor, Sofía pueda saber que hubo al menos un Richardson que quiso hacer lo correcto por ella desde el principio. El acuerdo se finalizó 3 días después. El reconocimiento de paternidad de Julian y la admisión corporativa de irregularidades fueron noticia, pero menores que el escándalo inicial. Para entonces, estaba enfocada en otra cosa, en la presentación de Arlo, en preparar mi nueva oficina en Winters Architecture, en los preparativos finales para el nacimiento de Sofía. Llegó 2 semanas antes en una tormentosa noche de verano. Maya sostuvo mi mano durante 15 horas de parto mientras Judith caminaba por la sala de espera, aterrorizando a las enfermeras para obtener actualizaciones. Cuando el médico finalmente puso a mi hija en mis brazos, 7 libras de perfección, con una mata de cabello oscuro y ojos que luego se volverían de mi propio tono ámbar, el mundo pareció detenerse, reconociendo que todo había cambiado. Hola, Sofía, susurré, contando sus pequeños dedos. Lo logramos. En sus rasgos pude ver ecos de Julian, de Richardson. Línea familiar continuaba a pesar de sus mejores esfuerzos por evitarlo, pero también podía verme a mí misma, a mi madre, mi propia determinación reflejada en miniatura. Sofía crecería sabiendo que era amada incondicionalmente, rodeada de fuerza y resiliencia, fue deseada, elegida y luchada, no un error inconveniente que se desestimaría con un pago. 1 año después, me encontré de pie en el patio delantero de nuestro nuevo hogar, una casa modesta pero exquisitamente diseñada que yo misma había diseñado, incorporando todo lo que había aprendido sobre la creación de espacios de apoyo para padres solteros. La beca Arlo había financiado el prototipo para el proyecto de vivienda comunitaria Nest, que ahora se está elevando al otro lado de la ciudad. Mi asociación en Winters Architecture me brindó la flexibilidad de hacer malabarismos con la maternidad con un trabajo impactante. Sofía, ahora dando sus primeros pasos tentativos por el césped, disfrutaba de la seguridad y el amor que tanto me había esforzado por asegurarle, mientras la veía caminar hacia mí, con los brazos extendidos y el rostro iluminado por la alegría del movimiento. Capté un movimiento por el rabillo del ojo, un coche negro que reducía la velocidad al final de nuestro camino de entrada. A través de la ventana tintada, yo vislumbré el perfil de Julian, envejecido y quizás más experimentado después de un año lleno de disputas legales, procesos de divorcio y agitación corporativa. Nuestras miradas se encontraron brevemente. Su mirada se detuvo en Sofía, tal vez reconociendo lo que había perdido. No saludé ni ofrecí más que ese momento de reconocimiento. Después de unos segundos, el auto continuó desapareciendo en la esquina, volviéndose hacia mi hija. Aplaudí en señal de aliento mientras completaba su viaje hacia mis brazos abiertos. Detrás de nosotros, los trabajadores de la construcción estaban colocando la ventana final en mi oficina en casa, una gran pared de vidrio con vista al área de juegos del patio trasero que había diseñado específicamente para poder trabajar mientras vigilaba a Sofía mientras exploraba su mundo. Lo logramos, pequeña. Le susurré a su suave cabello. Construimos algo mejor que lo que perdimos, como si estuviéramos de acuerdo. Sofía me dio unas palmaditas en la mejilla con su mano con hoyuelos. Su sonrisa llevaba toda la reivindicación que alguna vez necesitaría. El nombre Richardson podría habernos abierto puertas alguna vez, pero fue nuestra propia resiliencia la que forjó esta nueva vida, una vida donde el pasado no podía definirnos ni disminuirnos. Afuera de la ventana se estaban vertiendo los cimientos para la primera fase del nido, prueba tangible de que a veces las mismas cosas destinadas a destruirnos pueden servir como materia prima con la que construimos nuestros logros más notables. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Te veremos en el próximo vídeo.